103. Salmo capítulo 103. Si me ayudas ahí, Valerie, el Salmo capítulo 103. El Salmo capítulo 103. Miremos ahí esa palabra. El Salmo 103. Desde el versículo 4 al versículo 7. Bueno, voy a leerlo. Salmo capítulo 103, versículo 4. ¿Listos? La palabra dice así. El que rescata del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 6. El Señor es el que hace justicia, derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Versículo 6, voy a volverlo a leer. Dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y Él es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel. Cuando la palabra dice, amados, que su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel. Qué lindo cuando a ti y a mí Dios nos notifica, nos muestra el camino. Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿pero quién es Dios? Y entonces la gente habla de Dios por las obras que ve. Siempre he dicho porque hay un sol, porque hay una luna, porque hay una tierra, porque hay oxígeno. Y la gente dice, ¿qué Dios tan grande? ¿Qué Dios por lo que nosotros vemos en la creación? Pero realmente el que conoce a Dios es el que lo conoce por las obras, por un milagro, por una sanidad, por un milagro financiero, por un milagro con tus hijos, por un milagro en ese problema, cuando Dios a ti te liberta. Por eso la palabra dice en este versículo, y es la palabra para ti en el versículo 7, y sus caminos notificó, o sea, sus caminos, los caminos de Dios se los enseñó a Moisés. Dice, y a los hijos de Israel le enseñó sus obras. Entonces quiero decirte que las obras de Dios son el milagro que Dios va a hacer en los próximos días sobre tu hijo. Y declaro sanidad sobre tus hijos. El próximo milagro son las obras que Dios te va a notificar a ti y que tú vas a testificar donde quiera que tú vayas. Dios abrirá un camino para ti a la tierra que tú vas a ir, a la asignación que tienes en este tiempo. Y Dios te guardará y colocará ángeles en derredor de tu vida para mostrar la obra a ti que me estás escuchando, para mostrar la obra grande que Dios tiene para ti, esa sanidad, ese milagro, eso que estás necesitando en este tiempo. Porque Moisés conoció algo más. Dios le dijo, te voy a notificar, te voy a enseñar. Notificar es enviar un mensaje, enviar una asignación en el reino de Dios. Notificarle es hacerle saber, como cuando a ti te notifica alguna situación, te hacen saber que tú tienes que presentarte, que tienes que enviar un correo, que tienes que llamar. La palabra dice que Dios le notificó a Moisés. Cuando dice la palabra le notificó, yo vengo en esta mañana y tarde y noche para algunos para notificarte que Dios te va a dar lo que tú has orado, lo que Dios te tiene para entregarte. Es lo que tú has venido pidiéndole al Señor. Moisés conoció algo más profundo. Yo vengo a decirte que tú entrarás en una dimensión del Espíritu de Dios, en una dimensión, decía mi esposa, porque están buscando algo más. Están buscando algo más, Estefanía, algo más. Y entonces escuchar
los jóvenes a las 3 de la mañana, gente estar buscando a las 3 de la mañana de la presencia de Dios es porque algo están buscando, es porque algo quiere. El que busca la presencia de Dios es porque algo quiere. El que va a la reunión es porque algo quiere. Anoche tuvimos una reunión preciosa y entonces llegó una mujer al servicio y, y entonces Dios me mostraba la vida de ella desde los 11 años y sus hijos y su familia separada, con una fractura emocional sobre su vida. Y ella me decía, gracias, porque yo en esta noche vine a buscar algo. Gracias, gracias. Y entonces me abraza y me dice, gracias, gracias, pastor, por esa palabra. A mí me invitaron, pero yo sabía que Dios tenía algo para mí y yo me voy tan feliz, me voy tan bendecida, porque tú nunca encontrarás lo que no buscas. Tú encontrarás lo que estás buscando. Tú encontrarás la mujer de tus sueños si la buscas. Tú encontrarás el hombre de tus sueños si lo buscas. Tú encontrarás la bendición de tu vida si la buscas. Tú encontrarás al Rey de Reyes si lo buscas. La palabra dice, si temprano me buscares, me hallarás. Si temprano me buscares, me hallarás, porque el que quiere buscar una victoria, el que quiere tener una victoria, el que quiere tener ese milagro, no hay nada que lo detenga para buscar su milagro, su presencia. Y fue lo que Dios le dijo a Moisés. Le dice, yo me voy a notificar a ti, te voy a enseñar las cosas grandes. Y Moisés conoció algo más grande. Moisés conoció algo más profundo. Moisés conoció las obras de Dios. Moisés conoció la mano extendida de Dios. Las obras que hoy hace la religión son eventos, bueno, campañas, cruzadas, pero a eso no me refiero, me refiero a la intimidad que tú tengas con Dios. Cuando tú lo buscas a Él, cuando tú te arrodillas, cuando tú abres la Biblia, cuando tú no pierdes el tiempo en 3, 4 películas de Netflix, cuando tú no pierdes el tiempo tomando chocolate y comiendo pan y tinto y 2, 3 horas, 4 horas perdidas hablando, porque hay gente que viene para entretenerte o entretenerme, pero cuando tú sabes que Dios te está diciendo, te voy a notificar algo, te voy a entregar algo, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Lo que Dios espera de ti es que tú indagues en la palabra, que tú lo busques a Él, que no es una religión, que Dios quiere hacer un milagro sobre ti, que te quiere ver a ti honrándolo a Él, porque la palabra en esta mañana que leía mi esposa es el servicio. Jesús vino a servirnos, nosotros venimos a servir. Y cuando tú le sirves a Él, porque te voy a decir algo, tú eres cercano a Dios. Estabas lejos, pero ahora eres cercanos a Dios. Y los que son cercanos es la única forma de ser cercano a Dios, es cuando alguien tiene pasión por Él. La única manera de ser cercano a Dios es cuando tiene pasión por Él. Yo le decía a alguien, los que están alrededor, no todos están alrededor de nosotros, no todos están alrededor de nosotros, porque los que están alrededor de los pastores, yo veo aquellos que estudian en la escuela del reino, que están pagando un precio, que estamos en abrir la congregación, en cerrar la congregación, en servir, en que las sillas estén limpias, en que el auditorio esté limpio. Y yo digo, no son todos, porque los cercanos, mira, anoche veía como unas 20 personas, 15, 20 personas, y salimos muy tarde de la congregación y estaban ahí. Y entonces ellos nos esperan hasta que salgamos, ellos nos esperan hasta que cerramos. Y entonces nos despedimos en la puerta y todavía despidiéndonos estamos hablando. Y yo digo, los cercanos son los que tienen aquella pasión, esa pasión que nos une. Y pensaba en esto, si tú tienes pasión, si tú eres cercano a Dios,
tendrás revelación, tendrás el milagro, tendrás la señal. Cuando tú eres cercano a tu jefe, entonces tu jefe te confía a ti. Cuando tú eres cercano al jefe de tu empresa, tu jefe te ve con ojos de que es el que cierra, el que abre, el que llega temprano, es el que nunca dice no, es el que el jefe dice, hoy tenemos que extendernos unas 2 horas y tú dices, cuente conmigo. Listo, jefe, vamos a hacer producir la iglesia. Entonces el jefe dice, este es cercano mío. Y entonces el cercano lo promueven. Al cercano le dicen, te voy a ascender. Al cercano, aquel que sirve, le dicen, hoy estoy pensando en colocarte en un puesto de supervisor. No, jefe, pero es que no lo pensaba. No, yo sí lo he pensado porque tú eres cercano mío. Tú eres como una mano derecha, eres confiable. Eres la persona que nunca se niega, que si tiene que venir, yo sé que tú eres cristiano, el domingo no me vienes a trabajar, pero tú eres el que dice, me quedo un sábado mediodía más, me quedo 2 horas más. Y aquel que es cercano, entonces aquel que es cercano, y la única forma de ser cercano es aquel que demuestra pasión, es aquel que va una milla más que otra. Entonces me decía un joven en estos días, pastor, mire que estoy tan bendecido porque las cosas se me están dando. Todos los días estoy tomando dinero de aquí y de allá, se me están abriendo tantas puertas. Y yo le dije, ¿y por qué crees que Dios te está abriendo las puertas? Y me dijo, porque yo creía una palabra y estoy caminando sobre esa palabra. Y entonces el jefe me vio que yo soy bueno en lo que hago y me hizo una propuesta. Y entonces ahora yo estoy en esa propuesta. Estoy ahora enseñándole a otras personas un arte. Él tiene un arte. Le dije, ¿sabes? Es porque tienes pasión por lo que haces. Cuando tú tienes pasión, cuando hay gente que corre y dice, es el devocional, me voy a conectar, Dios mío, se fue la luz y empieza a orar, que llegue la luz porque no puedo estar sin el devocional. Personas que van a su trabajo y dicen, aquí estoy yo en el devocional. Es la pasión la que te lleva a estar más cerca. Por eso Moisés tuvo pasión por Dios y Dios le dijo, te voy a notificar lo que voy a hacer en este tiempo. Y se lo llevó al monte y le habló Dios todas las cosas que él tenía que hacer. Yo vengo a profetizarte a ti, que la pasión que tú tengas determinará lo que Dios te va a hablar a ti en los próximos días. La pasión que tú tengas por amar a ese Dios que tú no ves y que yo no veo, pero que sabemos que existe, que vive, nos llevará a Dios a entender lo que Él tiene para nosotros. Y esto no es para todos. No, Señor, no es para todos, no, señora, es para los que tienen pasión. No sé si el Señor vaya a hacer un milagro en ti, pero sí Dios te da los caminos, te da la iglesia, te da el ministerio, te habla del camino de Él. Y entonces para que tú tomes tu milagro, Dios te está notificando todos los días una palabra. Dios te está notificando todos los días por dónde debes caminar. Dios te está notificando todos los días qué es lo que tienes que hacer. Apártate de esas relaciones que no te sirven. Apártate de gente incorrecta. No dejes el sueño. No dejes el propósito. Todos los días Dios te está haciendo saber su notificación. Mira, a veces pienso que, a veces pienso que la iglesia está llena o la gente está llena eh, y testifican las obras del Señor, pero no los caminos, no los caminos. Es diferente testificar, ay, Dios hizo un milagro, Dios la sanó de cáncer, ay, Dios hizo ese milagro, pero no lo notifican a Él. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que se entregó por ti. Él es el sacrificio que nos lleva a cada victoria. Él es el que murió por ti y por mí en la cruz. Y Él es el que te notifica a ti las grandes cosas que va a hacer. Te va a entregar la libertad de ese caso. Te va a dar los dineros. Anoche una persona me decía, una pareja, pastor,
recibimos un apartamento y tenemos otro apartamento y todo lo que ganamos es para pagar la cuota. Le dije, bueno, entonces antes no tenían dónde vivir, ahora tienen dos lugares. Escojan el lugar donde quieran vivir. Y entonces lo que están pagando de arriendo, pues pagan su otro apartamento, pero escojan el lugar donde quieran vivir. Ahora, antes estaban preocupados porque no tenían nada. Ahora tienen dos apartamentos y los sigo viendo preocupados. Entonces Dios los direcciona. Mire, ustedes van a pagar esos apartamentos, no van a tener problemas. Dios les habló, Dios les dijo lo que les iba a entregar. Entonces ahora están asustados porque ven el cuero del tigre. No, no se asusten. Dios los va a bendecir. Y entonces así es para ti esa palabra. Dios a ti te va a bendecir. Y no te asustes cuando Dios te empieza a entregar a ti. Hoy una bendición, mañana otra bendición, pasado mañana otra bendición. En la semana recibirás bendiciones porque cuando Dios decide bendecir a alguien, no lo detiene nadie. Porque cuando Dios decide notificarle a alguien su bendición, notificarle sus caminos, es imposible que no vaya a suceder nada. Si a lo posible es de Dios y lo imposible también. En Juan 3:26, la palabra dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabino, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, quien tú diste testimonio, bautiza, le dijeron a Jesús, y todos vienen a él. El versículo 27 respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Diga conmigo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces lo que recibió Moisés fue la notificación del reino de los cielos. Dios le dijo a Moisés, te sacaré de esta tierra. Dios te dice a ti, te sacaré de esa tierra donde estás sufriendo. Te sacaré de ese barrio. Te sacaré de esa asignación, que fue tu asignación, pero te llevaré a otra asignación mejor. Te entregaré la bendición. La palabra dice, y respondió, y Juan dijo, no puede el hombre recibir nada. Mira, para alguien es esta palabra. Para alguien es, te va te va a quedar en el corazón y en la mente, y hoy la vas a meditar. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, y no puede el hombre recibir nada si no le fuere dada del cielo. Moisés todo lo que recibió fue de la gloria de Dios. Dios le notificó los caminos. Aquel que tiene pasión por Dios, la palabra dice que todo lo que viene, nada, nada, no puede el hombre recibir nada si no es del cielo. Lo que tú has recibido es de parte de Dios y lo que vas a recibir es de parte de Dios. El versículo 29 dice, y Juan el Bautista tenía un camino, tenía una asignación, porque él preparaba el camino, él se preparaba. A veces hay tanta presión en tu vida, a veces hay tanta presión en tu ministerio. Y entonces se hace que la asignación que Dios te dio, entonces o lo que Dios te mandó a hacer se haga a veces tan fuerte. Pero yo vengo a decirte que en medio de lo que Dios te ha dicho que tú vas a hacer, y aunque sientas una presión fuerte sobre tu vida, vengo a decirte que Dios a ti te ayudará y que Dios te notificará en los próximos días lo que tú tienes que hacer, en eso que tú estás batallando en tu corazón, que no sabes qué hacer. Entonces Dios te va a notificar a ti por el camino por donde tú debes transitar, lo que tú tienes que hacer. Entonces la palabra de Dios se cumplirá en ti. Aunque hay caminos, yo sé, caminos diferentes, hay caminos. Usted puede llegar a veces a una Y, en lo espiritual estoy hablando, y tú no sabes qué camino tomar, pero debemos entender que cuando tú tienes una mentalidad, cuando tú tienes una pasión, cuando tú tienes una revelación, entonces Dios te podrá hablar a ti. Cuando tú eres más cercano, entonces tú podrás entender la dirección de Dios, porque tú dices, lo que el Padre me notifica es esto. Entonces no estaré inseguro. Caminaré a lo que Dios dice que yo tenga que hacer. Nadie quiere, nadie quiere.
Nadie quiere a veces que no vengan. Claro, una persona me decía, no, pastor, yo no quiero que vengan los problemas. Nadie quiere eso. No quiero que vengan las dificultades. Le tengo miedo a las pruebas. Y entonces le decía a una persona, eh, nadie quiere que le salga algo, una enfermedad. Nadie quiere, porque recibir el precio, una persona enferma, una persona enferma, lo que paga es el precio para poder estar sana. Y entonces tal vez viene algo sobre ti, una presión que te lleva a un límite para saber lo que hay en tu corazón. Te desesperas, te preocupas, pero aún en medio de ese dolor, aún en medio como cuando una persona está enferma, lo que espera es la sanidad. Cuando una persona está enferma, lo que espera es un milagro. Entonces lo que tú estás esperando en este tiempo, a pesar de que tengas una presión, a pesar de que tengas una dificultad, que estés pasando por una ansiedad, por una preocupación, yo vengo a decirte, Dios te va a notificar en las próximas horas, en los próximos días, te va a notificar lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para ti. Tú vas a correr, tú vas a correr, es como yo decía, como en una carrera de atletismo, en una carrera, corren en diferentes carriles, pero ellos tienen una meta. Así que tú y yo estamos corriendo, aunque en diferentes carriles, pero tenemos una meta. Es lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí. Porque Dios desde su gloria y en ese camino, y en ese camino que Dios ha preparado para usted, usted será testigo, testigo del poder de Dios. Tú serás testigo del milagro que Dios va a hacer para ti. Tú serás testiga. En Juan 3:28 la palabra dice, vosotros mismos me sois testigos, dice la palabra. Yo hablo con gente que va a ser testiga del próximo milagro. Tú vas a ser testigo de tu próximo milagro. Tú no escucharás los testimonios de otros. Tú darás tu próximo testimonio de lo que Dios hace contigo. Cuando tú te pones en el centro, porque tú eres el potencial. Cuando tú te colocas y le dices, Señor, de aquí no me mueve nadie. Porque la relación más cercana con quien debes tener esa relación es con Dios, es con Cristo. Porque de lo contrario, las cosas serán más difíciles para ti. Ahí es donde está el error. Es donde tú puedes, como hombre, como mujer, avanzar tu lealtad a Dios, tu lealtad a su palabra, tu lealtad a tu esposa, tu lealtad a tu esposo, tu lealtad a las personas que te rodean, la lealtad al lugar donde tú vas, lealtad a ese Cristo, lealtad a ese Dios. Y entonces cuando tú eres leal, cuando tú eres fiel, entonces las bendiciones vendrán sobre ti. Las bendiciones sobrenaturales que tú estás esperando no se harán tardar porque es la relación, porque es la lealtad que Dios siempre aplaudirá. Es el compromiso lo que Dios siempre aplaudirá. Entonces pensaba en esta palabra. Qué lindo en esta palabra. Que los cercanos a Dios son los que lo aman, los que tienen esa pasión por Él. Y pensaba en esta palabra. Que cuando Dios tiene un milagro para ti y Dios te lo notifica a ti todos los días. Y cuando Dios te habla a ti de lo que va a hacer. Es lo mismo que sucedió con Moisés. Porque Moisés lo creó con su revelación que Dios le notificó. Te vas a llevar al pueblo por el desierto y yo voy a hacer milagros. Yo quiero que en esta mañana, tarde y noche para algunos, usted pueda abrir sus labios, no para condenarse, no para decir, ay, es que me está yendo mal, no para decir, es que no voy a salir de esto. No, no, tú vas a abrir tus labios, los vas a abrir
para hacer declaraciones como las que Dios le notificó a Moisés. Dios le dijo a Moisés: llevarás el pueblo por el desierto, me lo llevarás a una tierra prometida, les daré leche y miel. Y dice la palabra que Moisés todos los días, en día de Shabbat, los sábados que eran para ellos, el día de reposo, Moisés notificaba las palabras que Dios le había revelado. Así que cuando tú tienes una cercanía con Dios, lo que tú haces todos los días es abrir tus labios para hacer declaraciones, para hacer palabras creativas llenas de milagros, llenas de poder, que bendigan tu propia vida, que bendigan tu casa, que bendigan tu familia, que bendigan tu empresa, que bendigan tu proyecto, palabras que creen milagros. Saber, saber que Dios te dará lo que tú estás esperando. Yo miro los niños, yo miro, bueno, hablo de mis hijos. Mis hijos siempre esperaron que en sus cumpleaños y que en las fiestas nativas, navidades, ellos siempre decían: yo sé que mi papá y mi mamá nos van a dar un regalo. Y mis hijos en sus cumpleaños siempre esperan el regalo de papá y de mamá. Y ellos no dudan. ¿Sabe qué dicen mis hijos? Mi hijo me dice: papi, yo creo que tú siempre me das el regalo. Y yo lo molesto, le digo: no, no, este año no hay regalos. Este año no hay regalos. Y mi hijo se ríe y me dice: yo sé que tú me lo vas a dar. Yo sé que tú me vas a dar el regalo. Yo estoy plenamente convencido que tú me lo vas a dar. Y eso me lleva a mí. Eso me lleva a luchar. Eso me lleva. Yo le decía a mi hijo ayer una frase. Mi hijo cumpleaños el sábado. Y entonces él me pidió el regalo. Me dijo: tú ya sabes lo que yo quiero. Y entonces le dije: este año no podemos. Está difícil. Está difícil porque estamos haciendo unas inversiones en otras cosas. Y mi hijo me dice: yo sé, yo siempre he creído, eso es mentira de mi papá. Entonces, cuando tú ves a un hijo seguro, cuando tú ves a tu hijo que sabes que tú en diciembre le vas a dar el regalo, pasan los meses, los días, pero tu hijo sabe que tú le vas a dar ese regalo. Él lo sabe porque confía en ti, confía en su mamá, confía. Y entonces cuando estuvo el regalo, le dije a mi hijo: dos cosas te voy a enseñar en la vida. Y esta palabra es para alguien que me está escuchando. Usted puede en la vida. Un hijo puede apreciar el valor, pero no apreciar el sacrificio. Te repito, los hijos pueden apreciar el valor, pero no el sacrificio. Es muy diferente. Y tú le puedes dar el mejor regalo a tu hijo, a tu esposo, le puedes dar el mejor regalo a tu empleado. Y él va a decir: valoro el precio, pero no valora el sacrificio. Así es la relación con Dios. Hay gente que puede valorar: ay, pobrecito Jesús, murió en la cruz. No, mire todo lo que le hicieron. Y más esta semana que empiezan a dar películas. Y entonces mucha gente se queda mirando la película de la Pasión de Cristo y dice: ay, pobrecito, todo lo que sufrió. Valoran el precio, pero no el sacrificio, porque el sacrificio, cuando alguien lo valora, es entender que tiene que ser agradecido y permanecer fiel, permanecer leal a ese Cristo que murió por él. Entonces un hijo tuyo puede decir, apreciar, o sea, el precio lo puede valorar, pero no valorar el sacrificio. Cuando tú valoras el sacrificio, es cuando tú abres tus labios para hacer una declaración llena de poder. Tú te levantas hoy y dices: yo soy cercano a Dios. Yo soy de los que creo. Voy a declarar, a declarar. Voy a declarar en el nombre de Jesús. Voy a declarar, aunque no veo el milagro, lo voy a declarar. Y lo confieso y lo confieso y lo confieso.
en el nombre de Jesús. Anoche tuvimos una palabra en la congregación acerca de que nosotros somos polvo de la tierra. Y al ser polvo de la tierra, nosotros somos débiles. Y que si nos caemos, nos rompemos porque tenemos una humanidad. ¿Y quién de los que estamos en este devocional no tiene alguna debilidad? ¿Quién no está pasando por una circunstancia? ¿Quién no está esperando un milagro? Y entonces quiero decirte que tú tienes el poder para declarar tu victoria hoy. Tú tienes el poder para declararlo. Dios abrirá una puerta para ti. Dios abrirá dos puertas para ti. Dios abrirá tres puertas para ti y nunca te dejará a ti en vergüenza. Nunca, nunca te dejará en vergüenza. Cuando usted hace declaraciones de poder, cuando usted hace declaraciones, cuando en el principio la palabra dice que Él creó todas las cosas y mira, y le notificó a Moisés, le dijo a Moisés, escribe en un libro todas estas cosas, escribe en un libro, porque todo lo que yo hice, lo hice con el poder de una palabra. Todo lo que yo creé, Moisés, mira las estrellas, mira el sol, todo lo que yo creé, lo creé con el poder de una palabra. Y entonces cuando yo veo esa palabra, que en el principio, en Génesis, Dios creó todas las cosas, yo vengo a declararte en este día que Dios te va a notificar a ti tu propio principio, tu propio Génesis, tu propio día. Dios te lo va a notificar porque viene un milagro grande para ti, porque las palabras que tú declaras con autoridad, si tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu familia, en lo que tú estás esperando, si tú quieres que algo se manifieste, si tú quieres que algo Dios haga por ti, que la gloria de Dios se manifieste en ti, usted va a comenzar a confesar, usted va a empezar a creer en su mente, que lo que usted pueda crear en el mundo natural que usted está viviendo, Dios va a hacer algo en el mundo espiritual por ti. Lo va a hacer, lo va a hacer. Por eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, te voy a notificar, te voy a notificar, te voy a notificar. Entonces contaba los sueños, los testimonios, y cuando tú los cuentas con fe, cuando tú declaras, cuando tú tienes pasión, cuando tú crees, cuando tú tienes ese carro viejo y tienes que empujarlo, pero llegas al propósito. Cuando tú tienes esa máquina donde estás trabajando, que te la dejó la abuela, la bisabuela, pero tú estás haciendo tu obra. Cuando tú tienes algo poquito, pero sabes que Dios lo va a multiplicar. Yo vengo a decirte en este día que así como Dios le declaró a Moisés, le notificó su gloria. Si me hago entender, Dios te va a notificar a ti en los próximos días su bendición. Dios te va a notificar. Yo le contaba a algunos hermanos que Dios me dio una palabra para mi esposa. Y entonces estábamos orando y yo le dije a mi esposa, le dije, algo Dios te va a entregar a ti de la calle 160 a la calle 180, no sé, o 76, le dije. Y es difícil cuando uno profetiza sobre su propia familia, sobre mis hijos, sobre mi esposa, porque eh, uno está ministrando a muchas personas y cuando uno ministra a los de su propia casa es extraño. Y entonces le dije yo a mi esposa, Dios te va a entregar algo. Y entonces ella me dijo, será la iglesia, porque Dios nos ha hablado de abrir en el norte de la ciudad una congregación. Y Dios me dijo, yo te llevo al norte porque tengo un plan contigo. Y entonces yo dije a mi esposa, bueno, será eso. Y pasaron los días y entonces llamaron del banco a mi esposa y le dijeron, tienes un préstamo aprobado para casa nueva o apartamento nuevo. Entonces yo le dije, bueno, pues aprovecha, aprovecha esa bendición y hazte ahí ese negocio. Y mi esposa me dice,
Me dice, ¿no será esto lo que Dios me entrega a mí en lo que tú me dijiste? Le dije, bueno, pues esperemos a ver. Y entonces hay un amigo que vende apartamentos, casas, y le dijo a mi esposa, oye, mire que tengo un apartamento en la 160, con la 165, 166. Dijo, ¿por qué no va y lo ves? Y ella fue y lo miró. Y el apartamento tal cual en la dirección. Entonces yo le dije a mi esposa, debe ser eso. Y entonces ella hace ese negocio dice mi esposa, para dejarle a mi hija una propiedad para que ella avance en eso. Le digo, bueno, hagámoslo. Y entonces hicimos el negocio. Yo te quiero enseñar algo. Tú harás negocio sin dinero. Dios te va a abrir una puerta a ti para hacer negocio sin dinero. Dios te va a dar los recursos a ti para comprar donde tú quieres. Porque Dios te va a ti a notificar los milagros, la palabra, pero tú tienes que confesarlo con tu boca y en tu mente de que Dios está a tu favor. Lo que Dios le notificó a Moisés, le notificó fue su gloria, le notificó sus planes. Y entonces cuando Dios le notifica a mi esposa eso, teníamos que un compromiso, había un compromiso y el compromiso era que al mes teníamos que darle una parte de dinero del negocio. Y no lo teníamos, no lo teníamos. Y yo le dije a mi esposa, hagámoslo porque yo sé que Dios va a hacer un milagro. Pero era una carga, amados, una carga. Lunes, martes, ya íbamos a 15 días. Y yo decía, Dios mío, tuvimos que viajar. Dios hizo milagros, señales, volvimos de nuestro viaje y ya se aproximaba el tiempo de entregar ese dinero. Y entonces llegó el día de entregarlo y yo no lo tenía. Pero yo decía, Dios, tú me abrirás una puerta faltando media hora. Tú abrirás una puerta faltando media hora. Y el testimonio es bien larguito, pero te resumo en algo. Te resumo en algo. No teníamos el dinero. Y entonces teníamos que cumplir y se pasó el día de la fecha. Y entonces yo decía, Dios tiene que proveer, falta media hora, falta una hora. Señor, este es mi día de mi milagro. Y yo le decía a mi esposa, tenemos que profetizarlo. No sé dónde estará. Llamé como a dos, tres personas, oye, ¿será que tú me puedes prestar un dinero? No, no tengo, estoy así, ahorita no tengo, invertir en unos negocios. Cuando tú pides prestado y nadie te presta, y tú prestas, pero cuando tú necesitas, y entonces tú te encuentras en eso. Y entonces una persona llamó a mi esposa y le dijo, mira, yo tengo un dinero, por favor, tengo que hacer unos viajes y por favor, guárdalos. Si quieres, puedes usarlo, pero yo los necesito para tales meses. Y entonces, cuando pasó ese milagro, pues ahí estaba. Yo le dije a mi esposa, ahí está. Pues se abrió una puerta, se abrió una puerta, después lo pagaremos, pero la puerta es esa que se abrió. Y entonces alguien me decía, Dios abrió una puerta. ¿Y por qué Dios no le dio el dinero de una vez? Le dije, pero Dios me notificó lo que va a hacer. Dios me notificó, Dios abrió una puerta, Dios empleó una persona. Y el milagro estuvo, para mí es un milagro, porque Dios te conectará con personas que tienen lo que tú necesitas para que tú puedas avanzar. Y entonces apreciarás el valor, pero amarás el sacrificio con lo que lo tienes. Por eso apreciarás el valor de alguien que te ayudó, de alguien, de algo que se presentó en tu camino, pero amarás el precio, valorarás el precio que has tenido que pagar. Entonces uno valora con qué sacrificio uno puede obtener las cosas, porque somos el polvo de la tierra, tenemos aflicciones, debilidades, pero cuando Dios te notifica a ti lo que Dios va a hacer contigo. Entonces, y Dios en el principio creó todas las cosas con el poder de su palabra. Ahora tú crearás tu milagro, tú crearás tu sanidad, tú crearás tu libertad, tú crearás ese dinero para que tú compres lo que necesitas. Tú crearás. Entonces tú amarás lo que has hecho con sacrificio. Entonces tú le das un regalo a un hijo que está acostumbrado que tú le des regalo y él valora el precio. Oye, esto valió tanto, gracias. Pero que llegue
a apreciar y a valorar el sacrificio es diferente. Por eso hay cosas que a ti te han costado en la vida. Vengo a decirte esto. Y todo lo que a ti te ha costado, vas a valorar ese sacrificio. Cuando tú valoras tu esposa que te dio hijos, que te dio un hogar, que te dio una estabilidad, cuando tú valoras ese sacrificio, tú amas. Tú nunca eres infiel y nunca serás infiel cuando tú amas a ese hombre que sale de temprano, que te ha dado hijos, que te ha dado una casa, que te ha dado un hogar, y que cuando tú valoras ese sacrificio de lo que ese hombre hace por ti, entonces tú amas a esa persona. Si quieres la gloria de Dios, si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, si tú quieres que Dios haga algo grande en tu vida, si tú quieres que Dios haga algo poderoso en tu vida, un génesis en tu vida, un principio, que tú tengas tu propia victoria, comienza a ser cercano a Dios. Comienza a confesar lo que crees en tu alma, en tu mente, para que todo lo que tú crees en ese mundo natural que tú estás viviendo, en el mundo espiritual, se cree tu milagro. Todo el que declara, lo cree. Y muy pronto va a haber la respuesta. Todo el que declara todos los días, lo ve y lo declara y lo va a ver. Todos los días, cuando tú declaras, esa casa que yo vi será para mí. Ese carro que yo vi será para mí. Esa finca, ese terreno será para mí. Ese milagro es mío. Esa congregación la veré bendecida. Viajaré a las naciones a predicar la palabra. Seré la mujer ungida para salvar personas. Seré el hombre ungido. Cuando tú declaras lo que tú quieres ver, yo quiero decirte que muy pronto tú lo vas a recibir. Porque Moisés no se cansó de eso. Es que me impacta esta palabra cuando Dios le dijo a Moisés, y te voy a notificar. ¿Qué palabra? Vamos, levante su mano y dile, Señor, notifícame lo que necesito. Háblame de lo que yo necesito. Notifícame esa bendición. Notifícame esa bendición, Señor. Eso fue lo que Dios le notificó a Moisés. Y Moisés dijo, bueno, yo voy a creer, pero yo quiero decirte algo. Si Dios te notifica a ti algo, no sigas llorando. Si Dios te dice que te va a bendecir, no sigas llorando en medio de tu depresión. Si Dios dijo que te va a levantar, entonces ¿por qué dejas que el espíritu de muerte entre a ti? El espíritu de enfermedad, el espíritu de dolor. No sigas llorando si Dios te notificó que ha hecho un milagro. No sigas llorando si Dios te notificó que te va a bendecir. Sal de ese encierro. Sal de esa circunstancia. Sal de ese temor, de ese miedo. Avanza el propósito que Dios ya te notificó a ti para tu vida. Lo que Dios notificó es, bueno, muévete, pero si te encierras, sal, busca, no te paralices en ese problema. No gastes neuronas en ese problema. Porque si el poder de Dios y la sabiduría, Dios te la entregó, es para superar todo obstáculo. Es para superar. Si Dios te entregó a ti la sabiduría, si Dios te entregó a ti el poder, es porque tú vas a superar ese problema. No te sigas matando, ni desgastando, ni llorando porque se fue. Déjelo que se vaya. Déjala que se vaya. No llores más. Recuerda, recuerda que tú eres una piedra preciosa en las manos de Dios. Recuerda que tú eres una semilla de Dios para grandes frutos. Recuerda que tú eres una esmeralda de gran precio para Dios. Recuerda que tú eres una piedra preciosa en las manos de Dios. Cuando el minero saca una piedra, cuando el minero saca algo de oro, cuando el minero saca un zafiro, un diamante, él no se imagina el precio que tiene. Y puede ser pequeñita, pero no se imaginan el precio. Pero cuando la lleva
ante el joyero, cuando la lleva en el que sabe de piedras preciosas, le dice, wow, esto tiene mucho precio, aunque no pareciera. Entonces quiero decirte que en las manos de Dios eres como esa piedra preciosa. Y wow, que tú tienes precio, que tú tienes precio. Recuerda que tú tienes precio y que tú darás grandes frutos si tú decides levantarte, actuar, si tú decides inspirarte en ese principio de que cuando Dios a ti te notifica la bendición, usted lo confirma de que Cristo vive dentro de usted. Usted lo confirma. Así que vengo a decirte, Dios te notifica a ti tu milagro. Cuando Dios te habla, Dios te notifica lo que quiere hacer contigo. Y cuando tú eres cercano a Dios y tú te apasionas con Dios, entonces vengo a decirte, Moisés caminó por el desierto y en el medio del desierto Dios le notificó lo que iba a hacer con él. Levántate de ese estado de postración. Levántate de ese estado de tristeza. Levántate de ese estado de soledad. Echa fuera la melancolía, la tristeza, el dolor y decide ubicarte en el mejor lugar. Decide ubicarte en el mejor lugar. Decide ubicarte en el lugar que Dios tiene para ti. En el lugar que Dios tiene para tu casa, para tu familia, para todo lo que Dios ha diseñado. Yo sé que existe un lugar de reconocimiento para ti. Yo sé que existe un lugar donde van a reconocer tu trabajo, donde van a reconocer tu sacrificio. Porque cada vez que Dios te habla a ti, te notifica el plano, usted va a seguir hacia su victoria. Recuerda que siempre hay formas para Dios bendecir a sus escogidos. Pero sé que lo que Dios hace contigo será extraordinario. Termino con esto, vive en libertad. Vive en libertad de tus opresiones. Vive en libertad de los que te persiguen. Vive en libertad cuando tú tienes una notificación de parte de Dios. Y vive diariamente con esa comunión del Espíritu Santo. La palabra dice que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y eso fue lo que Moisés, Dios le notificó, su presencia. Yo vengo a notificarte que Dios hará ese milagro. Vengo a notificarte, si tú lo crees, que Dios te dará la victoria. Vengo a notificarte que tú eres cercano a Dios y que Dios peleará por ti la batalla. Vengo a notificarte que Dios te sacará a ti de ese dolor. Vengo a notificarte que Dios a ti te sacará de la escasez. Vengo a notificarte que Dios te sacará de ese problema jurídico. Amén, amén. Vengo a notificarte que Dios te dará la herencia que estabas esperando. Vengo a notificarte de parte del Rey que donde tú estás es el propósito de Dios. Vengo a notificarte de parte de Dios que no fue un error, que no fue un error, que es el propósito de Dios. Vengo a notificarte que ese embarazo es de parte de Dios, que esos hijos que Dios te dio son el propósito, que nunca fue una desgracia, es el propósito porque Dios levantará profetas, Dios levantará. Carmen, bendiciones, Carmen. Escucho Carmen mientras tú envías ese mensaje. Hay una Marina que tiene que ver contigo. Hay un hombre Marina y dice el Señor, dile a Marina que voy a bendecir su casa. Dile a Marina que voy a bendecir sus hijos. Y tiene que ver una Marina contigo. Y esa Marina que tiene que ver contigo necesita un milagro. Y tú eres portadora, Carmen, de ese milagro para esa Marina. Por el poder de la palabra declaro sobre la casa de Marina ahora una sanidad especial en el nombre de Jesús. Entonces declaramos por esa palabra, declaramos por esa palabra que usted tiene la libertad. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias.
Yo te doy gracias por cada persona que está conectada en este devocional. Cada uno de ellos tiene libertad, Señor, tuya, porque el poder del Espíritu Santo actúa en la vida de cada uno de ellos. Señor, por ese poder que tú has colocado en cada uno de tus hijos, ellos van a salir de todo encierro. Ellos van a salir de toda melancolía. Ellos van a salir de toda tristeza. Ellos se van a levantar por el poder de la palabra. Todo lo que ellos, Señor, que me están escuchando, se encontraban. Ellos van a emprender nuevamente, Señor. Van a emprender cosas nuevas. Tú les has notificado su milagro, Señor. Ellos van a emprender cosas, Padre, porque la palabra que tú le has entregado a tus hijos dará fruto día a día muy pronto, Señor. Porque cada uno de tus hijos nos disponemos, Padre, para hacer que todo eso suceda. Padre, soy parte de los escogidos, somos parte como Moisés. Señor, somos parte de tus hijos para hacer cosas grandes, para hacer cosas extraordinarias, para levantar donde otros no pueden. Señor, para sembrar donde otros no quieren, para levantarnos donde gente dice que no se puede, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Yo oro por cada persona que está aquí. Desarraigo el dolor, desarraigo la enfermedad, desarraigo la escasez, desarraigo, Señor, la pobreza, desarraigo, Señor, la ruina, desarraigamos la enfermedad. Oh, Santo Padre, gracias porque tú lo estás haciendo ahora. Tú estás derribando todo manto de tristeza. Tú estás derribando toda paternidad incorrecta, Señor. Tú estás derribando por el poder de la palabra todo sueño ahora espiritual. Todo letargo espiritual se quebranta, toda pereza espiritual se quebranta, porque vengo a través de mi oración, Señor, a pedirte que tú le notifiques a tus hijos en los próximos días la victoria. La palabra es esta: hay gente que va a recibir notificación de libertad, vas a recibir notificación de bendición y de multiplicación, vas a recibir notificación de que ese problema se terminó. Vas a recibir notificación de que tu bendición ahora la firmarás, que se abrirá lo que estaba cerrado, que se abrirá las puertas de bendición para ti. Te notificarán que es el tiempo, te notificarán que es el tiempo de tu asignación. Te van a notificar nuevamente y tendrás paz en tu corazón de lo que tú tienes que hacer. En el nombre de Jesús. Vamos allí, dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dile gracias por esa palabra, la palabra que tú le notificaste a Aarón, y a Moisés la palabra que tú me notificarás, Señor. Te damos gracias en esta preciosa mañana, tarde, noche para algunos que están en diferentes lugares. En el nombre de Amén, Jesús. así lo creo, pastor. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, Dagoberto. Mauricio, bendiciones. Te escuché ahí. Bendiciones. Me alegra verte. Cuéntanos algo. Tú tienes un testimonio para contarnos y lo hemos compartido de cómo Dios a ti te guardó. Así que Eh, pero Eh, para los que no saben, ahí tú nos contarás de lo que salió en las redes, en las noticias, Caracol, en RCN. Pero entonces, esto es un milagro. Gracias, Mauricio, por contar ese testimonio. Pastor, buenos días a todos. Pues, Pastor, comparto sinceramente y 100% lo que estabas diciendo acerca de los milagros. Cuando Dios le habla a uno, cuando a través de un profeta le dicen a uno, tú eres sano, uno tiene que Amén. creer. No simplemente tiene que escuchar la palabra y decir amén, amén y seguir quejándose. Es cierto lo que acabas de decir, Pastor, uno no se debe quejar. Te voy a contar antes del testimonio que iba a contar, otro testimonio. Imagínate que hace muchos años yo tenía un problema en la columna, un problema grave. Tenía terapias, me dolía muchísimo, el estrés me mantenía encorvado, era duro, bien duro el tema. Tenías un Resulta que un día, desplazamiento de unos discos. hola, hola, y me dolía muchísimo, muchísimo. Un día en una prédica me escuché que la enfermedad no tenía por qué estar con el Hijo de Dios, porque Cristo se llevó las enfermedades a la cruz.
que si yo lo creía, que era así y que yo tenía el poder de sanación en mi boca. Entonces tenía que declarar esa sanidad. Les cuento, pastor, y a todos que me levantaba en las mañanas con un dolor impresionante. Me iba para el baño, me bañaba y colocaba mi espalda, la columna, a la ducha. Y comenzaba a orar y a darle gracias. Señor, gracias. Tú me has sanado. Gracias, Señor, porque ya no me duele. Y estando encorvado y con un dolor fuerte. Y lo declaraba. Salía del baño, volvía otra vez al otro día y lo decía. Mi esposa me decía, sí, así es, Dios te va a sanar. Y mi esposa oraba. Y yo, cada vez que yo oraba y salía del baño, salía con más dolor. Y ya está más encorvado, en Eso serio. pasa, eso Y pasa. yo decía, no, es que esto ya está sano. Me estoy encorvando porque es que voy a quedar muy derecho. Y no, gracias, Señor. Me arrodillaba, le daba gracias a Dios. Y así duré varios meses con ese dolor tan tremendo. Y caminé en la palabra y fui sano. Ya luego fui y me tomé unas radiografías y el médico tratante me decía, no, usted ya no tiene nada. Es increíble cómo veo unas radiografías acá con un problema y veo otras radiografías de la misma persona sin problemas. Le digo, gracias. Yo lloré y le dije, gracias, doctor, por confirmarme porque fue Dios el que me sanó. Me dijo, la verdad, yo creo que sí, porque usted ni a las terapias fue. Tremendo. Entonces, una cosa es los milagros de esta forma, pero otra Sí, cosa son los milagros cuando uno no los espera. exacto. Pastor, yo he estado trabajando en una mina de esmeraldas en el occidente de Boyacá, en una mina que es muy importante, es de las más importantes del país. He tenido dos cargos, un cargo principal, que es el que todos añoran, que es el de picador, y he tenido el cargo de veedor, que es el que está detrás de los picadores. En esta oportunidad estaban haciendo mantenimiento a la mina y me llamaron y me notificaron que mi cargo era el de picador, o sea, el que va adelante después de la explosión, a revisar. Y ese es el mejor cargo, porque pues ahí es donde está la oportunidad de primero ver las esmeraldas si fue así que en la explosión salieron. Entonces yo les dije, bueno, listo, muy bien. Ya sabía que yo tenía que madrugarme el domingo para allá, este domingo pasado. Pero resulta que en días atrás, el viernes, le dije yo a la persona que me está dando la oportunidad, le dije, hombre, mira, yo no voy a poder viajar porque mi esposa está pues con problemas de salud y debo acompañarla al médico porque pues son unos exámenes en los cuales debo acompañarla. No puedo ir, al menos, y tengo que esperar el tratamiento porque si la operan, tengo que pues no dejarla sola y tampoco dejar solo a mis hijos. Entonces no voy a poder viajar y espero que no se va a poner de mal genio y que me dé la oportunidad, deme este mes para poder estar con mi esposa, con mis hijos pendientes y ya el otro mes voy. Él me dijo, usted sabe la oportunidad que hay, ¿no? Usted sabe que se están haciendo unos trabajos y se están haciendo unos mantenimientos para cuando los picadores lleguen ya a armar todo lo que es el aire, lleguen a armar todo para comenzar ya la explotación y comenzar porque ahí en los frentes donde van a ver son frentes productivos, porque lo que necesitamos es esmeraldas porque hasta ahora en este año vamos a comenzar y mira todos los meses que han pasado y pues no ha habido producción. Le dije, no, no, sí, sí, pero pues hombre, si Dios me tiene para el próximo mes enguacarme, pues el próximo mes me voy a enguacar porque pues, no puedo hacer nada. Me dijo, bueno, yo voy a poner entonces a otra persona por este mes. El día sábado, como a las 8 de la mañana, me llamó la persona que estaba ahí, es la persona que administra ya la mina. Me dijo, Mao, ¿dónde está? Le dije, no, yo estoy en un partido de mi hijo. ¿Por qué? Me dijo, hubo un accidente en la mina, necesito que me acompañe. Le dije, hombre, no puedo, yo estoy muy retirado y no, no puedo. Y acuérdese lo de mi esposa, que tengo que estar pendiente. Me dijo, ¿verdad que sí? No, 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 tranquilo, esté pendiente de tu esposa, tranquilo, tranquilo, de los niños, hágale, hágale. Yo hoy atiendo eso, luego le cuento, luego le cuento. Le dije, bueno, chao, chao.
Al mediodía, pues ya me desocupé de lo del niño y pues me dio mucha curiosidad. Dije, no lo llamo a él, pero voy a llamar a la secretaria. Llamé a la secretaria y le dije, hola, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó, el accidente? Me dice, no, Mau, esto es terrible. En el frente de trabajo que se estaban organizando, se cayó una petaca. Una petaca es un desprendimiento de piedras. Se cayó y cogió a 5 personas. 3 se salvaron, están heridas, pero hay 2 personas que no hemos podido rescatarlas. Y lo más fijo es que están muertas, porque usted sabe que allá no hay aire. Y los picadores cuando lleguen, pues tienen que comenzar a organizar lo del aire. Le dije, no, Dios mío, yo iba para allá. Me dice, sí, Mao, usted iba para allá, claro. Ese era el frente suyo. Yo, no, Dios mío. Averigüé luego a las 4 de la tarde y allá en la mina, pues fue Defensa Civil, bomberos, los socorristas de las demás minas, estuvo el hospital de Chiquinquirá, estuvieron todos allá. A las 4 de la tarde sacaron un cuerpo sin vida, uno de los obreros en los cuales el año pasado yo estuve trabajando. Me da muchísimo dolor porque uno adentro en la mina se cuenta muchas cosas. Sé de sus hijos, sé de su esposa, y el otro es un muchacho, 22 años, 23 años, que también estuvo trabajando conmigo el año pasado, y pues me tiembla la voz, es muy difícil saber que también murió. Entonces, a lo que voy es, cuando uno pide el milagro, cuando le dan la palabra del milagro, o cuando le llega el milagro sin pedirlo, ni... Ese es todo el testimonio, pastor. Tremendo. No, eso es algo grande, hermano Mauricio, porque algún día hablábamos, Mauricio y Estefanía, de que hay milagros que Dios hace que nosotros no nos damos de cuenta. Y mientras tú hablabas de eso, pues mira, tú estabas acá y pues, o sea, no quiero decir que gracias a Dios tú estás con vida y los otros murieron, no. Pero pues si tú hubieras estado ahí, pues estaríamos hoy era llorándote a ti también con los trabajadores tuyos. Pero pues Dios, y es la verdad, ¿no? Es la verdad, estuviéramos Sí, llorándote, estuviéramos allá dándole un sentido pésame a Estefanía, es la realidad de la vida si hubiera pasado la así. realidad, la realidad. Y abrazando a tus hijos como lo deben estar haciendo esas familias. Y Sí, pues que, triste. y que en todo negocio hay un riesgo, en todo negocio hay un riesgo y el estar ustedes a metros en montañas y a metros a nivel, profundidades ustedes, pues porque es un trabajo, pero que Dios te guardó y pues que esas no era tu tiempo. O sea, yo puedo ver eso, Mauricio, no era tu tiempo y pues qué pesar de este muchacho de 22 años y la otra persona que tú conoces y oramos por esa familia. Hemos orado desde que tú nos contaste. Hemos orado para que Dios le dé fortaleza a esa familia, porque ¿qué hace, qué hacen ustedes? Pues tratar, como todo trabajo, de salir adelante, de que las familias estén bien, de que tus hijos estén bien. Todo lo que hacemos, mira, por eso yo predicaba hoy, Mauricio, de que muchos hijos, ellos tal pues pueden valorar el precio. Tú le puedes comprar a tu hijo unos patines de 1 millón de pesos y tu hijo dice, eso vale harto. Una cosa es valorar el precio, pero otra cosa es valorar el sacrificio. Y entonces cuando todas estas personas que trabajan en las minas, uno dice, o sea, el precio es fuerte. O sea, estar lejos de la familia, estar con un oxígeno que no es el adecuado, el estar en medio de la dinamita, en medio de todo esto, porque es un trabajo como el que trabaja en una empresa, el que manipula máquinas, es un trabajo. Entonces estamos en riesgo, pero en medio de ese Sí, riesgo, mire que sí, Dios siempre nos guarda y yo Dios nos quiero, protege. Dime, Estefanía. yo quiero decir algo, yo quiero Ah, decir algo. Eh, yo le decía a Mauricio que el Señor usa situaciones, eventos para bendecirlo a uno y para guardarlo. Tú sabes que llevo varios meses con un tema ahí del cuerpo que no, pero mira que
yo le decía a Mauro en medio de todo, mira que Dios usó eso, porque para mí, claro, es horrible estar así maluca porque no me gusta, aborrezco la enfermedad, pero mira que sirvió para que él no viajara. El Señor lo guardó y no usa excusas. Yo hoy pensaba en Ruth con Noemí, con su familia y el Señor lo sacó de Israel a una familia, se lo llevó a otra nación y allá se murieron los hombres y tuvieron que retornar. Pero mira que el Señor usó todo eso para bendecir a una Ruth y que a través de esa Ruth viniera bendición en una genealogía para el mundo. Entonces el Señor eso hace con nosotros, Él usa la enfermedad, usa las circunstancias, los problemas, porque la bendición que viene es grande. Exacto. Entonces sí, o sea, yo siempre he dicho y yo a Dios le doy gracias por el sí, le doy gracias por el no, le doy gracias por el hoy, pero también le doy gracias por el mañana, porque Él sí conoce el futuro de nosotros, nosotros no. Qué lindo. Qué lindo. Yo escuchaba en estos días, Estefanía, lo que tú dices, que uno de verdad, o sea, el problema tiene el poder sobre uno de lo que uno le meta o lo que uno le atribuya a ese problema. Entonces tú dices, bueno, yo he estado con ese dolor, con enfermedades que llegan, eh, pero el que en medio del dolor nosotros declaramos por la palabra que Dios, como decía Mauricio, él lo decía todos los días en su columna y yo creo que tú lo dices todos los días, hoy estoy sana, hoy estoy sana, estoy sana, hasta que el milagro se da, hasta que el milagro se da en todo. Y yo oro por ti porque sé que Dios te notificará a ti tu sanidad. Y Dios te notificará a ti tu milagro y Dios te notificará a ti tu salud porque tú estás joven, porque tienes mucha vida para hacer feliz a tu hombre, a tus hijos, a todos los que te rodeamos. Y Dios te quita ese azote, esa enfermedad y oramos por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la familia Mora, por la familia de Mauricio, de Estefanía. Y gracias porque tú guardaste a Mauricio. Gracias porque lo escondiste, Señor, en el hueco de tu mano. Y como tú tienes una promesa sobre él, yo sé que esa promesa se cumplirá sobre su vida. Y tú abrirás caminos y tú abrirás puertas, Señor, de bendición y tú lo colocarás en lugares de honra a tu Hijo. Y gracias porque hoy puede él contar ese testimonio que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y lo bendecimos con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaramos sobre Estefanía sanidad, sobre su organismo declaramos un milagro y se notificará ese milagro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Mauricio, por ese testimonio lindo. Gracias, Estefanía, porque creemos, mi doctora, que Dios tiene un milagro y tú lo testificarás en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Amén, pastor. Pues, amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Pastor, Tremendo hay eso. una, hay una persona, Yolanda, que quiere dar un testimonio. Y Liliana, también creo que Liliana, creo que Sí, envías. sí, pastor, buenos días, ¿cómo están? Pastor Liliana Ayala, no sé si te acuerdas de mí, a veces entro, a veces no, pues por mi trabajo, ¿sí? Pero hace unos meses yo fui allá a la iglesia, de las pocas veces que yo he ido. Su merced me dio una palabra y me dijo que no me preocupara, que las cosas iban a estar a mi favor. Habían veces en los que yo soy madre soltera, pues con mis hijos vivía y yo les decía, hijos, hoy no podemos comer sino arroz con huevo. Si podemos comernos una comida, no nos podemos comer más. Y me decía, mami, no importa, yo soy auxiliar de enfermería. Yo Wow. en el trabajo trataba de que ellos comieran aquí en la casa y que tuvieran bien. Y yo en el trabajo pues comía lo que yo podía, cuando sobraban dietas. Hace 6, 7 años trabajé en un lugar donde nunca me pagaron, nunca me dieron un peso, nos decían que no, que la empresa había entrado en liquidación, que no nos podíamos ir del domicilio porque nos podían demandar, porque era abandono de paciente, pacientes frustrados. Hasta que un día fuimos a la personería y nos dijeron, no, toca que ustedes miren cómo hacen, no, pero tenemos que dejar ese trabajo
porque no nos están pagando. Entonces, ese día apareció un señor, un abogado, y nos dijo, ¿cuántas son ustedes? Denme el caso y yo te ayudo, nosotros le ayudamos, todas le pasamos el poder, lo hicimos, pero sinceramente pasaron 6 años y nosotros no veíamos nada, él nos pedía poderes y poderes, pero nada más, no veíamos respuesta. Yo di ese caso por perdido, yo dije, aquí ya no nació, no hubo nada. Conocí una amiga que trabajó en Ecotzos y ella me dijo, mira, te doy un correo, envías este correo. Eso fue el año pasado. Yo envié el correo, nunca me respondieron. Un derecho de petición, nunca nada. Yo, bueno, el mes pasado entré a hacer algo de mi trabajo cuando yo vi un correo Ecotsos. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Lo entré y me notificaron que el fallo había salido a nuestro favor y que habíamos ganado, que ese dinero ya se había desembolsado a la cuenta del abogado. Nosotros empezamos, pues yo llamé a la compañía y le dije, ¿a usted también? Me dijo, no, yo no, porque solamente 3 fuimos a poner ese derecho de petición. Ella me dijo, no, yo dije, revise, me dijo, no, a mí no me ha llegado. Entonces le dije, vuelva y envíalo. Yo también volví y lo envié para saber cuánto o cómo para eso. Llamamos al abogado, no nos respondía. Después llamé a la secretaria, me respondía, me decía que ya no sabía nada, que tocaba esperar que llegara el doctor a la oficina. Después él me llamó y me dijo, ay, Liliana, es que tengo muchos inconvenientes esto, pero sí, usted fue una de las favorecidas, llegamos. Cuando Ecochus me envió el, el recibo, yo de una vez lo llamé y le dije, mira, doctor, me llegó esto, bueno, con la ayuda de la doctora Carolina, que también me ayudó a poder, a poder hacer mis cosas. Le envié el mensaje y le dije, me llega tanto, me toca tanto, esto, ¿y usted cómo sabe? Fue la respuesta. ¿Usted cómo sabe? Y yo le dije, no, Ecotsus me envió un derecho de petición que yo le pedí, porque eso estaba desde el 27 de este enero, desde febrero, desde marzo. Qué lindo. Ninguna sabíamos nada, absolutamente nada, todo estaba súper callado, solo nos enteramos por eso. Y yo decía, Dios mío, ese día cuando yo me enteré, yo lloraba y gritaba porque yo decía, esto está aquí, debo cosas, debía mi moto, el banco me tenía castigada por reportes, o sea, estaba, Dios mío, a pesar de que yo trabajaba y trabajaba y trabajaba, no me veía. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde saco? ¿Qué hago? Y haberme llegado esa bendición y haber podido pagar todas mis cosas que de al día, bueno, me quedé con algo, una deuda muy pequeña, pero yo sé que esa la puedo pagar y sé que ya hoy en día puedo hacer un mercado, puedo decirle a mis hijas, vamos, nos tomamos un helado y me siento feliz. Amén. Qué lindo. Oye, Aparte, yo le decía a Papito Dios, le decía Dios, me duelen mucho mis piernas por el año pasado el accidente, había días que yo no podía. Entonces un día vino un señor que es padre y me dijo, yo sé sobar, yo te sobo. Y me sobó. Y ese día yo le puse tanta fe que también desde ese día no sé qué es que me haya dolido las piernas. Yo decía, por favor, Dios mío, yo necesito trabajar. Y desde ahí también he sentido que no sé si fue Dios que me puso ese señor y me hizo también el milagro de haberme sobado esa pierna que, uy, Dios mío, me ayudó demasiado, pero pues no, ese era mi testimonio porque me acuerdo que el pastor me dijo que todo iba a salir a mi favor. Hasta el momento las cosas se me han puesto bien a pesar de que yo las veía lejos. Mi hija, la que ha sido rebelde, este año, gracias a Dios, ha estado muy centradita, muy juiciosa, la que alguna vez se me escapó, que yo les sí, conté que qué bueno. volvió Mira, bien. mira, yo quiero decirte algo. Las respuestas de Dios, Liliana, Dios responde como Él quiere, ¿no? O sea, es que las respuestas de Dios no están como nosotros queremos. Él responde como Él siempre quiere. Pero siempre Dios muestra, Liliana, su gloria. Siempre Dios muestra su gloria. Dios siempre muestra su bendición. Pero ahora yo te pregunto, ¿y la semilla la sembraste? Porque, Sí, ok, porque Dios siempre bendice a aquel que coloca una semilla. Esa semilla es tu testimonio. Esa semilla es lo que abre a tu siguiente milagro. Porque
tú das de lo que Dios te ha dado y tú lo primero que tienes que hacer siempre que Dios te da a ti una victoria es, esta es mi semilla. Señor, esta es mi ofrenda. Y cuando tú colocas a Dios de primero, entonces suceden cosas y eso es para todos, se multiplican. Porque cuando tú recibes la bendición, cuando no tienes nada y cuando Dios te da a ti, sí, el poder de la semilla, hace que haya mucho fruto. Y entonces Dios Sí, dice, pastor. en lo Mira poco, que lo haz que dice sí, porque antes de que me saliera yo le dije, Dios, yo voy a, o sea, yo lo hice así, le dije, necesito que, yo sé que tú me vas a hacer de que esto salga a mi favor. Y exacto. cuando salió a favor, yo le dije, yo quiero darle a las personas que yo vea más necesitadas un plato de comida o algo. Y Dios le pone a uno las personas, me he dado cuenta, porque el día que yo fui a llevar a mis hijas a almorzar, tres personas que uno decía, necesitaba o necesito, me Sí, envió donde yo estaba para como que, oiga, hija, ¿te acuerdas que tú me dijiste algo? Y lo digo que fue Dios porque esas personas como agradecían y miraban al cielo y decían, gracias, gracias, ¿sí? claro, mira, porque es que, Lilian, cuando lo que tú dices, cuando, bueno, tú diste tu semilla antes, oraste a Dios y le dijiste, Señor, yo di mi semilla para que se cumpla. Entonces, hay gente que da una semilla para celebrar la victoria. Sí, y eso está bien que tú le des a alguien que no tiene de comer porque tú siembras ahí. Pero lo primero es, acuérdate de dar la semilla a la palabra, la semilla a la iglesia, a la que ora por ti, a la que te está desatando una palabra. Ese es un principio. Por eso dice, dad y se os dará. Y si tú lo hiciste, tú me dices eso, de que tú sembraste tu semilla para que Dios hiciera un milagro, es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, yo celebro mi victoria. Aunque no ha llegado, yo la celebro de antemano. No, Entonces, yo por la eso, celebré porque Dios me dio, o sea, eso fue lo que yo, la promesa que yo le hice a él, que bueno, tan pronto llegara, entonces yo mira, entonces mira, las promesas, claro, hay que cumplirlas, esas promesas. Y donde tú siembras, tú vas a cosechar. Entonces yo declaro que no solamente ese milagro, sino que vendrá el milagro sobre ti, porque la cosecha trae, la semilla trae milagros. Pero la palabra dice que Dios le dio semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, si Dios te dio a ti la bendición, el pan, y te lo comes, pero no das la semilla, entonces no pueden haber más frutos. Entonces, a todos los que están aquí, Dios le da a uno pan y al otro semilla. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres, la semilla o el pan? Porque algunos dicen el pan y se lo comen, pero si tú recibes una semilla y la siembras, vas a tener fruto. Entonces, hay gente que cuando recibe se come el pan, pero no da la semilla. Entonces, la semilla, entonces Estefanía dice, yo quiero la semilla. Yo también, Estefanía, quiero la semilla. Porque si yo me acostumbro a que Dios me dé el pan y me lo como, pero no doy la semilla es la que me lleva a dar fruto. Entonces, cada semilla, cada ofrenda abre portones de bendición. Pero si llegó la bendición y se comió el pan y no sembró la semilla, pues no va a tener fruto. Ahí comió y se llenó y cubrió una necesidad. Pero esa es lo que la palabra dice. Te comiste el pan, pero no diste la semilla, porque la semilla es la que da fruto. Y gracias por ese testimonio, Liliana, gracias y porque podemos hablar de ese tema, de que no nos comemos el pan, porque no, Dios bendíceme y Dios me bendijo, pero entonces me comí el pan, pero Dios dice, ¿qué es mejor? Que comas el pan o de la semilla. Da la semilla, porque la semilla es la que produce el 100%. Por eso las bendiciones de Dios son eh, por la eternidad, porque las bendiciones de Dios son para siempre. Yo hablaba en estos días, la bendición de Dios para ti es para siempre, no es por 8 días, por 15 días. La bendición de Dios es para ti para siempre. Somos bendecidos todos los días. Y ahí es la honra, lo que hablábamos hoy. Un hijo te puede a ti, eh, puede decir, honro el valor del regalo, honro el valor del regalo, pero honrar el sacrificio
es diferente. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, cuando tú honras a Dios con tu primicia, cuando tú honras a Dios con tu semilla, cuando tú honras a Dios por lo que Él te ha dado, eso es una semilla que te dará fruto en todas las áreas. No solamente te dará el pan para un día, sino que por la siembra tendrás una semilla que crecerá y dará fruto todos los días. María Pertus tiene también un testimonio. Comparte con nosotros, María. Gracias. Desde, Gracias, pastor. gracias Liliana, desde Santa Marta, Buenos María días, pastor, y Pertus. buenos días para todos los hermanos aquí conectados. Gracias, pastor, por la oportunidad. Oye, quiero decirte algo porque tú has estado preguntando bastante sobre el niño que estuvo en Ah, cuidados sí, intensivos. señor. Hoy me dieron la noticia que hoy salió ya del hospital. Ay, amén, gloria a Dios, pastor, me alegro mucho. ¿Y su niña cómo sigue? Que usted también había Bien, dicho en estos días que había gracias. estado hasta tarde. Gracias María por sus oraciones. Bien, gracias a Dios salimos en victoria también. Cuéntanos tu testimonio, a Ah, ver. bueno. Aumentanos la Bueno, fe. pastor. Bueno, tengo muchos testimonios, pero hoy se me vino nuevamente a la mente un testimonio. Pues mi mamá, mi hermano, mi hijo mayor y mi hijo, pues que el segundo que estaba en gestación cuando eso, somos sobrevivientes del terremoto en la ciudad de Armenia, en Ok. el 99, enero del 99. Pues pastor, le cuento que fue bastante terrible, como todos, pues los que se puedan acordar, Armenia prácticamente fue una ciudad que quedó destruida, Destruida, sí. casi la mayoría de la ciudad, o sea, la mayor parte de la ciudad quedó destruida. Yo estaba en embarazo, mi esposo acababa de salir trasladado, estábamos en Armenia, pero él había acabado de salir trasladado para una brigada móvil por allá en Villavicencio. Y yo vivía con él solamente y teníamos el niño mayor pequeñito. Y yo le decía, él me decía, mi amor, ¿te quieres quedar en Armenia o te quieres ir para Bogotá? Pero como yo no conocía a nadie en Bogotá y en Armenia ya llevaba un año largo viviendo, yo le dije, no, amor, yo me quedo aquí en Armenia mientras tú vas. Pero entonces me entró algo en el corazón y yo le decía, yo me quedo, pero por favor manda a buscar a mi mamá que me venga y me acompañe. Entonces, bueno, hablamos con mi mamá, ahí hubieron algunas dificultades, pero a la final mi mamá se fue a vivir conmigo a Armenia. Y yéndose mi esposa en diciembre, al mes pasó el terremoto, pastor. O sea, eso fue terrible alrededor de donde yo vivía, cómo se caían las casas, la gente venía corriendo del centro, llorando, contando que los edificios caían al piso. O sea que eso fue unos días bastante terribles, pastor. Y pues en ese tiempo, como siempre, yo pues le he dado gracias a Dios, pero no estábamos tan cercanos, no conocíamos tanto de su palabra, de su amor y de su misericordia, pero aún así pues le pedíamos a Dios. Vea, pastor, en la casa donde vivíamos parecía que no hubiera pasado nada. O sea, la casa no se cayó el techo, no se, o sea, nada, o sea, ni un alfiler, o sea, y se sintió porque se sintió el temblor y todo y parecía mentira, pastor, o sea, el dueño de la casa, vivíamos en arriendo, el señor cuando pudo comunicarse, me preguntaba, ¿ustedes cómo están? Nosotros, no se les cayó el techo, no, señor. Ay, vea, créame que en estos días no he podido dormir porque yo sé que muchas casas se cayeron, muchas personas que quedaron Amén. atrapadas en sus propias casas. Entonces, después, cuando ya pasó una semana, mi esposo no lo dejaban venir de allá donde estaba, yo me trataba de comunicar en el batallón y un mayor, hablé con él por teléfono y yo le dije, señor mayor, mire, me pasa esto y esto y esto. Y el señor, o sea, me dice, señora, pero ¿qué es lo que usted necesita? ¿Plata? No, ya consignaron, puede ir a retirar. Yo le dije, señor mayor, usted no está viendo noticias, o sea, aquí todo quedó destruido, ¿yo qué hago con plata? Yo necesito que por favor usted deje venir a mi esposo para que me venga a sacar, porque ya estaban diciendo que las señoras embarazadas, los niños pequeños, las personas adultas que era mi mamá, tenían que salir de la ciudad porque ya a los 8 días, pues con tanto muerto, había mucha contaminación en el aire y todo eso. Y el mayor decía, no, pero acérquese a un cajero y además su esposo no es médico, o sea, él no puede hacer, ¿qué va a ir a hacer allá?
Yo decía, mayor, se nota que usted no tiene familia acá en esta ciudad y no está viendo noticias. O sea, a mí me dio tanta rabia y me puse a llorar. Claro, Y yo le pedía mucho a mi Dios y hasta que por fin mi esposo, a los 15 días después del terremoto fue que mi esposo pudo llegar, pastor, y nos pudimos ir para la ciudad de Bogotá, donde un amigo nos tendió la ayuda, una mano y nos fuimos a vivir a una casa, pastor. qué Ese es lindo. uno de los tantos milagros y que cada año que nuevamente en los noticieros vuelve a hablar de eso, a uno se le vuelve a revolver otra vez todo eso que ya hace 25 años del terremoto, 26 años ya, y es increíble, y todos los días y cada año le doy gracias a Dios, pastor, porque sí. Tremendo, hermana María. Pero mira, gracias por compartir con nosotros porque es donde uno dice, cuando hay un plan y cuando Dios tiene escogido a María, tiene escogido a Dagoberto y todo lo que ustedes en sus años han podido pasar, pero que hasta aquí siguen juntos y han pasado todos esos problemas. Y mira lo de ese terremoto, Dios te guardó y guardó a tu mamá. Y aunque falleció mucha gente, pero puedo decir que tú estás con vida. Y gracias por ese testimonio, porque es donde decimos que Dios guarda a sus hijos, que Dios guarda a las personas. Así que gracias por compartir, María, y te Amén. bendecimos. Y Dios te dio la vida. Y lo que tú Amén, dices, pastor. conoces de Dios, pero ahora estás conociendo más de Dios con tu esposo y con tus Señor, hijos. Ahora, yo así es, quiero pastor. decirte algo, tus hijos van a ser bendecidos y yo sé que la Amén. palabra que Dios ha dado sobre tus hijos y viene un cambio especial para tus hijos, para tu casa. Y ahí los cielos están abriendo para ustedes y veo que va a haber una solvencia en muchas cosas, no solamente lo material, sino lo espiritual, lo emocional, y vienen tiempos de celebración para tu casa. Vienen tiempos Amén, de pastor. celebración y el mes de agosto también será una celebración para su casa y para su familia. En el Amén, nombre de pastor, así Jesús. lo creo. Amén. Gracias, Gracias, pastor. María. Sí, señor. Gracias, María. Bendiciones y me alegro que Bendiciones. el bebé Pues ya esté buenos mejor días. y su niña también, Sí. pastor. Gisela, te bendigo. Gisela, ¿cómo estás? Bendiciones. Me alegra verte. Bendiciones, pastor. Cuéntanos cómo amaneces Estados Unidos, cómo sigues, qué han dicho los médicos. He estado malita hace casi 3 semanas de la espalda al brazo y la palabra de hoy ha sido muy buena porque hay que seguir creyendo y tomando esa palabra que el Señor ha decretado. He tenido muchos dolores, han sido yo creo que las 2 últimas semanas más difíciles que he tenido, ah, Wow, a donde me cortaron los beneficios, me echaron del trabajo, literalmente no tengo ningún tipo de ingreso ahora y se lo entregué todo al Señor porque no, como ha dicho usted esta mañana, am, si ya el Señor dio la palabra, pues hay que seguir creyendo y no duermo bien, me levanto 4 o 5 veces por la noche. Ayer estuve orando todo el día, clamándole al Señor, llenándome de su presencia, porque si no uno se va para abajo. ok. Y tengo quimioterapia otra vez el 22, entonces allí vamos avanzando poco a poco. Sí tengo muchos dolores en el cuello, la espalda, me siguen apareciendo más cositas pues alrededor y eso, y entonces yo sigo creyéndole al Señor. Mira, yo quiero decirte algo, amada. Nunca te hemos dejado de tener en oración y esta semana vamos a tenerte en intercesión. Y lo Gracias. que tú dices, mira, todo lo que viene en el futuro, yo siempre he dicho que el futuro es la mejor oportunidad que Ujú, usted va a tener para mostrar la grandeza del Dios que hay en ti. ujú, Entonces, todo lo que aparentemente que te hayan sacado de tu trabajo, que te sientas desprotegida, porque te ujú. puedes sentir así, pero por eso tal vez viene una sonrisa a mi vida porque yo siento una paz, porque a veces en esos momentos como tú estás, es donde Dios se revela en su mayor poder, en su Ujú, mayor grandeza, porque ahí es donde Dios dice, tú no vas a confiar en lo que pueda hacer el hombre por ti, tú vas a confiar en mí.
Y quiero decirte, Gisela, vive tu día, Ujú. vive tu día y piensa que Dios permite. Valerie dice que va a hacer un ayuno por ti. Muchas gracias. Y piensa que Dios permite esforzarte Ujú. y para que veas la grandeza de Dios. Entonces, el futuro, lo que viene para ti nunca será tu enemigo, sino tu bendición. Y mira que Noé, siempre lo he dicho, duró casi 120 años sembrando su trabajo, su tiempo, pero cosechó un mundo nuevo. Y quiero decirte, Gisela, que todo lo que tú has pasado en este tiempo de enfermedad, tú vas a cosechar un cuerpo nuevo, vas a cosechar un nuevo trabajo, vas a cosechar una nueva casa, estás cosechando unos nuevos hijos. Carlos Alirio dice, yo haré un ayuno por Gisela, dice Carlos Alirio. Entonces, mira que estás rodeada de gente que te amamos y que sabemos que Dios te va a dar a ti la victoria Amén. y que tú vas a entender y todos vamos a entender que Dios te va a hacer a ti próspera, te va a hacer a ti feliz y que tu victoria es la victoria de nosotros. Y Amén. que hoy levanto, te voy a llamar para que oremos juntos, pero voy a orar aquí con todos para que el Señor, Gisela, como dice María, mucho ánimo porque Dios está contigo. Entonces declaro, Padre, sobre Gisela esa bendición, declaro sobre Gisela en estas 2 semanas que ella nos ha contado, Señor, que ha pasado momentos difíciles. Yo declaro por la palabra que Gisela, Señor, se levanta, Padre, contando un testimonio poderoso y que Gisela es bendición para muchos y que ella se levanta, Señor, de este azote de la enfermedad y que tú la bendices a ella en gran manera, que tú la ayudas y declaro sobre esta palabra que ella es una guerrera, que ella está dispuesta a pelear la batalla de la fe con el escudo de la fe, Señor, en los dardos del enemigo que vienen contra ella, a veces el temor que sale de la mente, que puede salir del corazón de Gisela, pero que por esta oración ella dará pasos de avanzada y que ella conquistará lo que Dios tiene y lo que tú tienes para ella, Señor, desde hace muchos años. Padre, yo declaro que la familia de Gisela, sus hijos, su casa, Señor, está guardada y que tú colocarás personas, relaciones de muchas bendiciones para que en este tiempo, Señor, tú le suplas a tu hija todo lo que necesita. Y yo quiero profetizarte, Gisela, que a ti no te hará falta nada, que tú dependes del Dios que te sostiene a ti y activo milagros financieros de lo que tú no esperabas. El uno te dará $3,000, el otro te llevará $1,000, el otro te llevará $7,000. Mucha gente está siendo tocada para bendecirte a ti. Mucha gente que conoce tu situación te bendecirá a ti. Se abrirán negocios para ti aún en medio del proceso que tú estás pasando y activamos en tu cuerpo células vivas que cancelan toda célula, que desaparece toda célula muerta, que desaparece todo dolor en tus huesos, en tu cuerpo. Y declaramos en el nombre de Jesús esa bendición sobre ti. Y te veremos a ti en victoria, Gisela, en el nombre de Jesús. Recibe un abrazo. Amén. Me voy a comunicar contigo. Recibe un abrazo. Te queremos mucho. Gracias. Amados, bendiciones para todos. Pastor, buenos días. Declaramos ese tiempo hermoso, declaramos ese tiempo de bendición. Yolanda, declaramos ese tiempo de abundancia sobre ti, declaramos ese tiempo de bendición. Declaramos, Yolanda, las puertas abiertas para ti y declaramos que los milagros están hechos por el poder de la palabra. Así que nos vemos mañana, Mañana 7 le de parto el mañana, himno. sí. Mañana escuchamos los otros testimonios. Ya se nos fue el tiempo, tengo que salir urgente. Así que mañana escuchamos los testimonios. Dios les bendiga. Una feliz mañana para todos. Un feliz día. Que el Señor les bendiga mucho más de lo que los ha bendecido. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Amén, pastor. Dios lo bendiga.